Bienvenidos, es un gusto estar con ustedes una vez más. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Maite Rico. Ella es máster en periodismo, es una gran periodista, muy conocida. Fue redactora del diario El País en la sección internacional y actualmente dejó la posición de subdirectora en ese diario. Cubrió conflictos en Somalia, en Bosnia, entre otros. Fue corresponsal en México, Centroamérica y el Caribe. Y también nos acompaña Bertrand de Lagrange. Él tiene un máster en Ciencias Políticas y Gobierno. Fue periodista del diario francés Le Monde, corresponsal en Canadá, México, Centroamérica y Caribe. Colabora hoy en día con el diario 14 y medio de Cuba, un proyecto que fundó Joanny Sánchez, una gran lideresa cubana que lucha por la libertad y por la democracia cubana. Maite, Bertrand, qué gusto tenerlos en Guatemala otra vez y por supuesto en Razón de Estado. Ustedes, siendo tan jóvenes, son periodistas legendarios, han pasado por todo el mundo, han contado unas historias impresionantes. Y después de un par de semanas en Guatemala, después de que vivieron aquí, ¿cuántos años? 4 años. 4 años. Se fueron y bueno, más o menos 2 décadas. ¿Cómo encuentran Guatemala, Maite? La encontramos, por un lado, sigue siendo un país enormemente dinámico, quizás más dinámico ahora que antes. Lo vemos en la ciudad, en el crecimiento que está experimentando. Y al mismo tiempo, yo me he sentido, tengo que decirlo, un poco triste al ver que después de 14 años fuera, ciertos problemas que había entonces, cuando nosotros nos fuimos, siguen enquistados de la misma forma, sobre todo pues, la debilidad institucional, y también me ha sorprendido que no he encontrado, respecto a nuestra época, los medios de comunicación, los periódicos ya no tienen tanta fuerza ni tanto músculo. Eso yo creo que hay un declive muy evidente en el periodismo nacional guatemalteco y eso me parece grave. Como dicen, cuando uno es el enfermo, le cuesta reconocer sus problemas y sus males. No digamos si uno está cometiendo faltas o haciendo malas cosas. El último reconocerlo es uno mismo. Y eso nos pasa como país. Bertrand, Maite fue muy generosa en decir que está triste porque ve algunas cosas que no están bien, pero realmente sí hay un deterioro importante en Guatemala en general. Cómo nos hemos gobernado de mal, instituciones muy débiles, en fin, a pesar de apoyos internacionales cuestionados por algunos, el deterioro en el país es evidente, ¿o no? Sí, no, sin la menor duda. Yo hablaría más ahora del lado político y del gobierno. Es un país que tiene por lo menos un expresidente en la cárcel y varios otros expresidentes o que han pasado por la cárcel o que han sido amenazados de ir a la cárcel. Algunos, creo que hay uno que está incluso en libertad condicional. Sí. No es el único caso. Hay que reconocer que en Costa Rica también tuvieron varios expresidentes en la cárcel. Pero yo creo que aquí el problema es mucho más grave, mucho más antiguo. Y el problema es que no vemos remedio a corto plazo, porque bueno, hemos hablado con muchos amigos aquí y nos dicen que lo que viene no es mejor que lo que hemos tenido hasta ahora. Entonces, en ese sentido, sí, me parece muy preocupante. Sí. Ustedes tienen 2 libros que tienen que ver con América Latina importantes, el que tiene que ver con el comandante Marcos de México y cómo ustedes desenmascararon muchos de los temas de ese movimiento guerrillero en México, y luego la famosa novela en Guatemala, ¿Quién mató al obispo?, que hacen pues, un estudio a fondo del caso Gerardi. La presencia de ustedes en Guatemala generó especulación de que si estaban ahora para escribir un libro sobre la CICIG. ¿Es cierto esto? No es cierto. Han querido sacar determinados sectores el petate del muerto, como dicen en México, porque en el libro de Gerardi lo que destapamos fue toda una farsa judicial. Entonces, digamos que no nos hicimos amigos de aquellos que estaban detrás de esa farsa y me imagino que temían que pudiéramos hacer ahora otro tipo de investigación, pero no, llevamos varios años fuera, estamos ahora mismo con otros proyectos y el motivo de nuestra venida, aparte de encontrarnos con viejos amigos, ha sido dar un seminario, un par de cursos
en la Universidad Francisco Marroquín, que hemos disfrutado muchísimo. Por cierto, una de las cosas que ustedes destapan en el libro de ¿Quién mató al obispo? Fue las presiones a las que eran sometidos los jueces en Guatemala y cómo a través de eso pues, se distorsionaban los procesos judiciales e incluso se llegaban a cometer injusticias. Hablemos un poco de eso. Bueno, lo que me ha sorprendido también al llegar, a pesar que ya había leído que seguía igual, es que algunos jueces, algunas jueces en particular, siguen con cargos importantes en el sistema judicial, a pesar de haber participado en la manipulación del caso Gerardi, y lo hemos demostrado y hemos enseñado públicamente las actas del caso Gerardi que habían sido manipuladas por la juez Yasmín Barrios, y vemos que ella y otros están ahora siguen en el mismo aparato judicial, que la CICIG les protege y le da incluso mucho protagonismo. Entonces, en ese sentido, sí, nos parece también bastante preocupante, porque lo que se esperaba de la acción de la CICIG era precisamente mejorar el sistema judicial. Pero tal vez ahora se están portando bien esos jueces o esas juezas. O Eso sea, no lo sé. siempre es posible que ahora estén manejando los casos con más claridad, porque algo de lo que ha habido es ese fenómeno del péndulo, ¿no? O sea, en el pasado teníamos casos extremos donde pues, se iban del otro lado, y ahora con la presión que ha puesto sin duda alguna la CICIG, mucha gente se ha ordenado. Y sí, ha habido en algunos casos que el efecto de que el péndulo se ha ido al otro extremo. Eso pasa también. Pero bueno, dicho eso, el Estado de Guatemala sigue teniendo enormes niveles de contaminación. Somos una democracia muy disfuncional. Y bueno, aquí hemos estado discutiendo todo este año eso le pusimos un nombre muy chapín, que es la cooptación del Estado, que no es ni más ni menos que el secuestro de la democracia. ¿Qué le pasa a un país con un fenómeno como ese, Maite? Pues le pasa que llega a ser un Estado fallido, y yo es lo que me estaba preguntando. Evidentemente, claro, si lo comparas con estados fallidos como tales, a lo mejor puede ser un término un poco exagerado, pero es verdad que el hecho de que las instituciones estén secuestradas, que no haya tampoco un balance crítico ni un contrapoder, ya sea la prensa, ya sea asociaciones ciudadanas, hace que al final este país no pueda salir adelante. Y es lo que estamos viendo, que es que va a peor. Desde cuando vinimos nosotros, bueno, antes de venir a vivir aquí, antes de la firma de la paz, el periodo que se abre con la firma de la paz, con un gobierno, el de Álvaro Arzú, que más allá de los cuestionamientos que se le puedan hacer, es cierto que se rodeó de gente competente, que parecía que el país tenía un proyecto de futuro. Después, la debacle de Portillo, que para mí también ha estado ahí el germen de muchos de los males que tiene ahora Guatemala. Al final has visto que ha habido subidas y bajadas, pero que al final, a la hora de la verdad, han pasado ya que 20 años, desde el 96, 2 generaciones, sí. y el país está y no pasa atascado. nada. Sí, así es. Sí, yo diría que incluso, bueno, yo he empezado a cubrir Guatemala en el año 78, o sea, hace 40 años, y he seguido Guatemala años tras año. Lo que no hay en este país es un proyecto de nación. Exacto. Hay proyectos de grupos, proyectos individuales, cada uno quiere sacar provecho del Estado y no va más allá de esto. Hay muchas agendas paralelas, pero en todos los sectores, no me refiero solo el narco, por supuesto, es el que está reinando, pero luego aparte de eso hay muchas agendas paralelas, ya sea de organizaciones de activistas humanitarios, ya sea empresarial, ya sea, en fin, cada uno da la impresión de que no hay una integración ni un proyecto común, no logra entretejerse. Bien, dicen que nadie es profeta en su tierra, y el hecho de que vengan ustedes pues con el prestigio, la historia y la experiencia que tienen del mundo periodístico y del escribir cosas sobre América Latina, pues es importante que la gente les escuche, porque los últimos que queremos o aceptamos reconocer nuestra realidad somos nosotros. Aquí hemos criticado en esta tribuna desde que nació Razón de Estado, señalamos mucho a las élites, porque estamos convencidos de que el problema principal de Guatemala está en sus élites. Eso, egoístas, disfuncionales, lejanas, poco comprometidas. No hay una disposición ni siquiera a llegar a acuerdos mínimos
que le permitan al país oxigenarse y lograr un poco de tracción para avanzar. Y eso es muy grave, pero hablemos en los minutos que nos quedan de uno de los problemas que tiene Guatemala, que es la prensa, de lo que ustedes saben mucho. O sea, la prensa, sin duda alguna, sobre todo desde el gobierno de la UNE, de Colón, ha sufrido un proceso de debilitamiento brutal, ¿verdad? Se le ha perseguido, luego con el tema de la tecnología también ha tenido algún problema, en fin, redes sociales y eso, que es el otro ángulo de este tema, que es esta era de la posverdad, que realmente es la era de la mentira, la difamación y la descalificación. Pero ¿cómo ven ustedes a la prensa en Guatemala y qué soluciones podemos encontrar a esta debilidad, sobre todo de la perspectiva que ustedes conocen, que es más europea y sobre todo española? Bueno, yo la veo bastante pobre globalmente. Lo que también me parece obvio es que es una prensa que tiene agendas políticas, agendas de todo tipo, y no digamos, una continuidad periodística con una cobertura sólida, con gente que realmente puede hacer trabajo de investigación. Veo que algunos incluso se califican de periodistas de investigación o periódico de investigación. En realidad no hacen investigaciones, solo publican lo que se le da. Y entonces eso es un poco, le hace que la prensa es muy frágil en este sentido. Ahora yo dejo que Maite nos diga cómo puede mejorar. No, pero me dejas a mí lo duro. Lo más difícil. Claro, pero esto presenta una amenaza muy grave a la democracia. Pero absolutamente. Cuando vivíamos aquí hemos notado ahora el deterioro de los propios periódicos. En nuestra época pues estaba el periódico que dirigía Juan Luis Font, no es el que vemos ahora. La prensa libre de entonces, con todo lo que podía tener, tampoco. Siglo XXI, que lo dirigía Valdizar, desapareció. Entonces, estos mismos medios están ahora mucho más frágiles. No faltan buenos profesionales, porque los hay, pero están absolutamente diluidos. Esto que supone que no haya una labor de fiscalización fundamental para una democracia. Si no hay una prensa fuerte, no puede haber una democracia fuerte. Y la que hay ahora no lo es. Y ahí se agrava precisamente con la existencia de las redes sociales, que por un lado tienen su parte positiva porque circula más información, pero también circula mucha más intoxicación. Entonces, si la gente no tiene una referencia de una prensa cualificada o unos medios cualificados, hace que la confusión social, el ruido, sea mucho mayor, y del ruido solo se benefician aquellos enemigos de la democracia. Exactamente. Esa intoxicación de la que tú hablas, pues es la mentira, la difamación, la calumnia, la descalificación, etcétera. Y eso es muy grave, sobre todo en una sociedad donde, digamos, no hay mucha cultura ni hay la capacidad de discernir por parte del ciudadano de qué es verdad, qué es mentira o qué hay que descalificar. Eso es terrible. ¿Cómo se corrige eso? Es que yo creo que la corrección no es solo del periodismo, es mucho más global. La clase política tiene que cambiar. Supongo que precisamente las escuelas de gobierno son los que pueden ayudar a los políticos a cambiar. Si llegan con una formación muy débil, tienen que pasar, si no por la universidad, por una serie de clases, de que realmente les enseñe cómo funciona una democracia, lo que es legal e ilegal, saber separar las cosas entre la información real y la difamación, que eso se mezcla con una facilidad en los medios que es sorprendente. Entonces la gente después dice, he visto tal cosa, y se lo cree, y es pura difamación. Han visto otra cosa que es cierto, se lo creen también, pero ya no pueden hacer la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Claro, sí. Por tanto, estás ahora cercano a un proyecto en Cuba que se llama Radio 14... 14 y medio. 14 y medio. 14ymedio.com. Eso, y con Joanny Sánchez. Cuéntanos un poco de esa experiencia en Cuba, que por demás debe ser peligroso, porque entiendo incluso que vas a Cuba. Bueno, sí, es un viejo sueño que he tenido desde hace muchos años. Hace muchos años, desde los 90, que tengo problemas en Cuba como periodistas, que es muy difícil de trabajar como periodista en Cuba porque se necesita permisos de todo tipo, hay siempre alguien que te sigue en todo lo que haces. Pero ese sueño era crear un medio independiente, y las nuevas tecnologías me han dado esta posibilidad, y especialmente porque Joanny Sánchez, que es una bloguera muy famosa, que tenía y que lo sigue teniendo, un blog que se llama Generación Y,
tenía la misma idea. Entonces nos salida en Cuba? juntamos y creamos esto. ¿Ves salida en Cuba en los próximos años? Que lo veamos todavía antes de llegar al 2025. Los cambios va a ser muy difícil. Cuba está en situación, yo diría, peor que Guatemala en el sentido que Claro. la economía está totalmente destruida. Es un país sin economía. Sí. Y esto ya realmente complica mucho los cambios. Maite, Vamos a esperar varios años ya. todavía. Maite, tus proyectos, ¿qué podemos esperar de ti en los próximos meses, años? Que siempre es bueno saber en qué vas a estar para seguirlo y verlo. Bueno, de momento tengo un proyecto de libro, nada que ver con la CICIG, nada que ver con Guatemala, pero tengo la verdad mucha tentación de lanzarme a la ficción, no lo descarto. Y también tenemos algunos proyectos allá con un grupo de gente de crear un medio online de información y análisis. Porque en España, a ver, tampoco es que la prensa esté muy bollante, Sí, ¿no? así es. El mundo está sufriendo con su prensa, sin duda alguna. Todos estos ataques, en los segundos que nos quedan, nos gustaría escuchar su opinión, que está recibiendo la prensa independiente, en general en muchos países democráticos, donde hay muchas expresiones autoritarias. A los políticos no les gusta que les digan sus verdades. ¿Cómo podemos fortalecer la prensa y mantener la libertad de expresión como una de las garantías más importantes de la democracia? Bueno, pues eso es una tarea precisamente de los propios periodistas, y ahí también las redes sociales e Internet, a pesar de los problemas, porque son también una autopista para la intoxicación, al mismo tiempo están dando voz y facilitan precisamente la expresión de gentes en estos y medios en países pues, autocráticos, como puede ser en el caso de Cuba, como en el caso de China, como ocurrió con la primavera árabe. Las redes sociales ahí y sobre todo los medios online, Internet, sí está haciendo una gran labor. Y yo creo que también es una cuestión de apoyo un poco solidario de los restos de los periodistas de todo el mundo, ¿no? De los periodistas que sí puedan ejercer su profesión libremente, que echen la mano. Y esperemos que los ciudadanos sigamos evolucionando y aprendiendo mejor a entender y a discernir en esta era de la tecnología y de la súper sobreinformación. Les deseo lo mejor, ojalá nos podamos ver pronto, que seguro así será. En La Habana. Y suerte, yo no tampoco puedo ir a Cuba, pero bueno, suerte con todos los proyectos y mucho ánimo para seguir adelante con las batallas de la vida. Gracias a ustedes, volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.